detrás del creador, esta vez con una persona muy especial y es Kevin Luna, diseñador gráfico, y quiero que él se presente un poco y nos cuente qué hace Kevin, qué estudió y qué está haciendo en ese momento y en qué trabaja. Perfecto, muchísimas gracias Boris y qué placer estar aquí. Yo soy Kevin Luna, diseñador gráfico. Actualmente trabajo como diseñador gráfico para una agencia en New York. Trabajo con Audible, el equipo de Audible y L'Oreal, que incluye muchísimas marcas que probablemente no dé tiempo de enumerar. Además de eso, soy editor de fotografía para una marca de ropa en Washington. También trabajo como Head of Designer en una startup en New York. Y además de eso, acepto clientes independientes de todo tipo, sobre todo de branding, tanto en Colombia como en cualquier parte del mundo. Bueno, con Kevin nos conocemos porque fui docente de él en la Universidad UDES, Universidad de Santander, hace unos años ya, hace como 5, 6 años, no me acuerdo, hace mucho. Más o menos. Más o menos, y pues Kevin era de esos estudiantes que se destacaban muchísimo. Kevin ya tiene muchos proyectos que le he conocido, incluso ha sido parte del diseño y detrás de las marcas que tenemos, por ejemplo Ciudades y Sabores, 106, y estamos a punto de lanzar nuestro rebranding aquí en Sogua. Entonces vamos a empezar a hablar un poco. Esta serie está pensada como para hablar desde la experiencia de cada uno, en este caso desde el branding, que es como lo principal y lo que siento que muchas personas pueden aprender de eso y más de usted, ¿sí? Perfecto. Entonces voy a empezar, son 10 preguntas, usted puede responder lo largo que quiera, extenderse, exacto. Vale. Entonces, la primera pregunta es, para alguien que está empezando con su marca, ¿qué tan importante es realmente el branding desde el inicio? ¿Y por qué no deberían dejarlo para después? A ver, yo creo que para alguien que está iniciando, Si alguien que tiene, por ejemplo, un proyecto, un emprendimiento y sabe que la gente lo que primero hace es como crear el Instagram, pero se olvida mucho de la identidad de marca, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan importante al principio eso? creo que es importante desde el inicio para que vayan creando una identidad sólida de marca, que las personas vayan reconociendo qué es lo que hacen, cómo lo hacen y quiénes son. Porque hay muchos negocios que sí pueden funcionar incluso sin un logotipo, sin una marca desde un inicio, pero al momento de crear una identidad puede haber como cierta inconsistencia, pueden perderse ciertos clientes, como que digamos que no es la manera correcta de hacerlo, yo creo, aunque sea muy exitoso. Entonces sí está bien desde el inicio tener una identidad clara y definida. Exacto, yo siento que, digamos que en los proyectos que hemos tenido, nosotros hemos tratado de tener como una identidad clara, pero no con unas bases tan sólidas. Por eso hemos trabajado con Kevin, porque el poder representar gráficamente y de manera visual lo que es la marca o nuestros proyectos y de cara a que se vean mucho más profesionales, que la gente entienda lo que hay detrás de las marcas es súper importante y siento que debe ser desde el principio. Mucha gente lo deja para después. ¿Qué opinan ustedes? Eso es lo que yo considero que es un problema, porque luego cuando quieren saltar a tener una identidad es lo que digo que pasa. Hay ciertas inconsistencias o las personas conocían a esa marca por algo en específico, un nombre en específico o una costumbre o el que atendía o algo así. Sí. Entonces cuando se pasa a tener la marca, ese es el problema. Se generan inconsistencias que hace perder fuerza a, digamos, a todo ese negocio tan exitoso que se tenía y hace más difícil levantar esa identidad o ese nuevo branding de esa empresa, de ese negocio. Bueno, Kevin, la segunda pregunta es, ¿cuál es el error más común que ves en emprendedores o marcas cuando crean la identidad visual o su identidad visual? Bueno, yo diría que el error actual más común es que todo lo quieren hacer con IA. Muchos emprendedores piensan que tener un logotipo con IA es suficiente y por supuesto que no. No hay ninguna marca grande, al menos que yo conozca, que haya escalado y lo haya hecho con un logotipo o con una identidad hecha a base de inteligencia artificial, que sí es muy buena, pero creo que ese es el principal error actualmente. Exacto, y cabe aclarar que, digamos, diseñar una marca desde cero viene y parte de unos principios del diseño que son básicos para que una marca sea memorable con el tiempo y que no sea una marca que sea fácilmente comparada con otro, ¿no? Pasa que mucha gente saca el logo y coloca logo de floristería Asterix y sale un logo con el nombre y otra persona en cualquier otra parte del mundo puede sacar exactamente el mismo logo porque le da el mismo prompt a la IA. Entonces, Totalmente. ahí es donde viene el estudio, lo que hay detrás, no solamente la identidad, sino también los valores, el propósito de la marca, el ADN, la comunicación, el Concepto, tono. todo. Entonces siento que sí, muchas marcas pecan en eso y también yo siento que muchas marcas pecan por hacerlos ellos mismos, ¿no? También. Y eso es algo que, así como uno va al médico a atender sus problemas de salud, uno también tiene que ir a donde profesionales a hacer como este tema de marca y darle a las personas que saben su proyecto. Bueno, la tercera pregunta es, desde tu experiencia, ¿qué diferencia una marca que se ve bonita, entre comillas,
de una que realmente está bien construida desde el diseño? Yo creo que lo que realmente las diferencia es, a ver, no, digamos que esto va más allá de lo visual, más allá de lo gráfico, más allá del diseño, sino realmente cómo funcionan las cosas dentro de la marca, desde la comunicación, desde cómo cuentan historias, desde cómo comparten lo que comparten. Entonces, yo diría que eso es lo que realmente diferencia a una marca bonita de sí, que tiene un logo bonito, a una que no. Puede haber, yo he visto marcas muy grandes o que tienen una identidad increíble que no comunican tan chévere o que no tienen un contenido tan bueno o que no comparten lo que tienen de una manera que yo digo, están aprovechando la identidad que tienen, mientras que otras que tienen una identidad que de pronto no es tan llamativa, sí saben hacerlo. Entonces creo que eso es realmente la diferencia. Y el branding es muchísimo más allá de lo visual, cuenta desde qué siente la persona, desde que entra al local o desde que ve o desde lo que recuerda incluso luego de ver esa marca. Entonces, sí, diría que eso es lo que realmente diferencia a una de otra. Perfecto, y sí, la línea es muy delgada, ¿no? La gente a veces olvida de que la marca como tal no es solamente el logo, sino es un universo que hay detrás y pocos o muchas personas descuidan esos otros aspectos que son esenciales. Por ejemplo, hay marcas que le meten mucho, he visto a el olor de la marca, a, por ejemplo, las texturas que ponen, por ejemplo, en sus mobiliarios, todo cuenta la misma historia y siento que ya ahorita la gente como que no conecta mucho con solamente las marcas bonitas, sino también con las historias que hay detrás. Entonces yo creo que ya la marca como tal está ampliándose como a qué hay detrás, qué experiencias genera, qué conexiones emocionales hace con los clientes, con las personas que nos están viendo. Entonces siento que cada día como que el consumidor se vuelve un poquito más exigente y ya lo bonito queda como un poquito más atrás, ¿no? Exactamente, correcto. Bueno, esta pregunta es muy interesante porque siento que muchas personas pueden sentirse beneficiadas por la respuesta que Kevin les pueda dar y es, si un emprendedor tiene poco presupuesto, ¿en qué debería enfocarse primero dentro de su brand? A ver, yo diría que al menos mínimo tenga una identidad, así sea un logotipo y unos colores, eso como base. Y ya luego de eso, yo diría que destinar el presupuesto al menos en contenido, fotografía, video, si necesitan un sitio web, por supuesto, pero diría que sí tienen que tener una base de branding sobre la cual construir el resto de la identidad, tanto el estilo fotográfico como cómo se hacen esos videos. Entonces, sí, diría que a eso debería destinarse al inicio. Ya después, mientras la marca vaya escalando, se puede hacer un branding completo, se puede hacer un rediseño de marca, se pueden hacer más cosas que le den mucha más fuerza a ese primer concepto que se tenía de manera inicial, pero creo que tal cual es eso. Claro, es como ciertos pasos que no están establecidos en ningún libro, pero son como lo que se debe hacer para que las cosas funcionen. Otra cosa que aquí y meto a colación es el tema del nombre de la marca, ¿no? El naming como tal. Mucha gente pone el nombre y le ponen el nombre de los hijos, el nombre de la combinación de los hijos de los papás o nombres muy, muy raros y a la final son nombres que no tienen recordación y segundo, no sabemos si están disponibles para registro de marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces es importante que hagan como ese estudio previamente en caso tal de que quieran luego registrar la marca. A nosotros nos pasó obviamente este caso, por eso estamos haciendo rebranding de Sowa y es porque ya hay una marca que registró Sowa como tal, pero no está en la misma clasificación de nosotros, entonces podemos hacer el registro sin ningún problema, pero entonces eso son cosas como que uno no le pone cuidado cuando crea una marca o un emprendimiento, ¿no? Y me ha pasado con muchos clientes, con varios clientes que tienen este mismo problema del nombre, entonces además de pensarlo bien, es muy importante tener los temas legales presentes. Sí, total. Si está registrado como otra marca, también muy importante fijarse en el significado, si en algún otro idioma puede que sea una grosería el nombre o algo así, también lo he visto. Entonces, sí, tener muy en cuenta el tema legal cuando se crea nombre o una marca en general. Perfecto. Vamos por la mitad ya de la entrevista, esto está pasando súper rápido. Buenísimo. Y la siguiente es, ¿cómo influye el diseño en la percepción de valor de una marca? Incluso antes de que alguien pruebe el producto o utilice un servicio. ¿Cómo influye eso? O sea, mucha gente, por ejemplo, en mi caso, yo me voy a llevar mucho por las portadas de los libros, un ejemplo. Exacto. Y yo soy muy visual, ¿no? Hay gente que de pronto no, hay gente que es más experimental o les gustan las experiencias en físico y demás, pero yo, por ejemplo, me dejo llevar mucho por lo que siento que va representado gráficamente a lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, ¿qué elementos, perdón, cómo influye el diseño en eso, en esa percepción de valor?
Yo digo que influye demasiado, sobre todo cuando hay experiencias físicas. Yo, por ejemplo, soy una persona que cuando ve diseño en un packaging, o conozco muchas personas que ni siquiera les gusta el diseño, que cuando ven un packaging bien hecho o un producto bien presentado desde el inicio, desde el diseño, lo compran. Simplemente porque se ve Sí bien en soy. sus casas o en su espacio o en su lugar o en su cuarto. Entonces, tal cual, aumenta totalmente el valor que se percibe del mismo producto. Entonces, sí considero que es algo súper, súper importante que definitivamente hace la diferencia. Claro, conocemos marcas, por ejemplo, que trabajan en la agencia o con las que trabajamos en la agencia que han hecho rebranding y la gente cuando las ve dicen, uy, esta marca parece no de Cúcuta, esta parece una marca internacional, esta marca no solamente por el logo, sino también por cómo comunican, de pronto también cómo se muestran visualmente, cómo utilizan los modelos, el producto cómo se exhibe, pues, cómo se muestra un poquito la historia detrás de la marca y eso hace que la gente perciba un valor que de pronto antes no percibía. Yo Correcto. siento que cuando uno descuida un poquito la imagen de marca, la gente tiene la percepción como de que la marca es nueva, como que uno está como con las uñas, que está empezando, y eso no es tan bueno porque a veces eso no representa el producto. Y hay Exacto. esa desconexión entre el valor del producto, la marca y lo que la gente percibe, O ¿no? la calidad, exacto. Por ejemplo, algo también que yo hago es que, por ejemplo, muchos clientes tienen este problema, como que tienen un buen producto, pero no se le da el valor con la marca o no se percibe ese valor que tiene realmente. Y me han llegado proyectos en los que me dicen, mire, yo quiero tener un proyecto que se vea top, ¿sí? De New York, Sí. internacional. Entonces yo digo, yo precisamente diseño mucho desde esa visión, ¿no? Desde ese lado. Yo que tengo como muy ese estilo de tanto que he diseñado, yo creo que para New York siempre diseño una marca pensando en grande, en un proyecto mundial, en algo que en cualquier parte del mundo se vea genial y que funcione y que sea auténtico. Entonces eso realmente funciona, como le digo, no solo para experiencias físicas, sino para marcas, rediseños, diseños en general, eh, y cómo es percibido. O sea, totalmente. Perfecto. Hay una pregunta que esta la quiero cambiar porque me dio pie a algo que hemos trabajado con Kevin y quiero que nos cuente un poquito cómo es ese proceso de cuando hacen un branding o un rebranding de un solo diseño. O sea, yo siento que la gente está acostumbrada a que el diseñador entregue 3 propuestas, Ajá. súper diferentes todas. Y digamos, ya que llevamos tiempo trabajando con Kevin, Kevin tiene esa metodología de entregar una muy buena propuesta. Cuéntanos un poquito más de eso. A ver, este es un tema a veces controversial con algunos clientes. Yo he perdido, antes que nada, he perdido varios proyectos porque muchos clientes no confían en esta metodología, pero al mismo tiempo he ganado muchísimos y también muchísimo, digamos, reconocimiento del voz a voz sobre esto. ¿Qué pasa? Yo normalmente en mis proyectos solo presento una propuesta. Al inicio, como todos los diseñadores, presentaba 2, 3, 4 propuestas, pero creo que esto está mal. Además de que los hace perder tiempo, normalmente lo que hace un diseñador es diseñar una genial, una más o Y dos menos, de relleno. y 2 de relleno o una pésima que saben que no van a Sí. aceptar. Entonces se desgastan sin justificación alguna y realmente lo que hacen es trabajar de más, cuando realmente pueden enfocar toda esa energía y todo ese esfuerzo en hacer una marca que realmente funcione y represente lo que necesita hacer, ¿no? Entonces, sí, yo trabajo diseñando solo una propuesta. Algunos clientes se asustan cuando escuchan esto, pero yo ya tengo, digamos, toda una presentación, todo un documento donde explico cómo funciona, cómo lo hago, cómo no saltamos directamente al diseño, que esto es lo más importante, sino pasamos por un brief que luego nos da la dirección para realizar la dirección creativa o la dirección de arte del proyecto. Y una vez el cliente lo acepta, en este caso, por ejemplo, como Boris, que hicimos con Sowa, pasamos a diseñar sobre esa base, por lo que es muy difícil fallar, ¿sí? Es muy difícil que el resultado final no vaya a convencer al cliente, no sea lo que él espera, porque estamos trabajando bajo la misma visión que él está buscando. Y a mí me parece que es muy interesante porque uno no está acostumbrado como cliente, como se lo dice, pero al principio como uno duda, ¿no? O sea, es normal, ¿no? Porque Total. cuando es un proceso algo diferente, pero como dicen por ahí los memes, hay que confiar en el proceso. Y siento que cuando uno ve por primera vez la marca, y se lo hemos dicho a Kevin, es el shock de ver algo completamente diferente, pero volvemos a lo mismo, estamos dejando la marca en manos profesionales Correcto. que saben del tema y que por más que uno tenga algo en su mente, esa persona está viendo desde otro ángulo que de pronto uno no percibe. Uno puede percibir la marca de una manera, pero por ejemplo los proyectos que hemos tenido, aquí voy a dejar el logo de Ciudad y Sabores y de 106, que son los que ya hemos trabajado con Kevin, son logos que, y marcas que son muy potentes y que pueden perdurar por muchísimos años y son marcas que son atemporales. Totalmente. Entonces,
aparte de eso se ha creado un universo alrededor de ellas y la forma en que la gente percibió los proyectos a través de esa identidad, a nosotros nos ha cambiado mucho la percepción y la gente lo percibe también igual. Entonces yo siento que ese tipo de, como de metodología sí funciona y me parece que es interesante para gente que está viendo que es diseñadora y que quiere hacer brandings para sus clientes, ténganlo en cuenta y bueno, ya saben que cualquier cosa lo pueden escribir aquí si tienen dudas. Es buenísimo, yo realmente se los recomiendo y bueno, aquí está Boris de testigo que les he rediseñado 3 marcas a ellos y siempre he utilizado este método. ¿Cómo recomiendo que lo empiecen a aplicar? Digamos, al menos no desde el inicio, porque es complicado hacerlo desde un inicio, desde cero. Yo diría que gradualmente empezar a bajar el número de propuestas y mejorar, por supuesto, cómo desarrollan cada una de estas propuestas. También es muy importante cómo se presenta. Entonces, bueno, es un tema un poco amplio, pero sí, es algo que funciona y que les va a ahorrar mucho tiempo y definitivamente dinero. Claro, sí. Y aquí pasa mucho que también hay que verlo con ojos de cliente, de no ser ese típico cliente que ahora baje esta letra un poquito más, ahora mueva esto más a la derecha. Entonces el proceso se vuelve demasiado, eh, no sé, como estresante para las dos partes. Total. Y siento que hay esa desconexión porque si uno está dejando esto en manos de una persona experta, uno no debería estar dando esas directrices que de pronto no le corresponden. Digamos que para eso está el brief, ¿no? Para que ellos entiendan pues más o menos lo que uno quiere y la idea no es esa, que uno empezar a cambiar y a mover y como hacer un montón de ajustes. Ahora póngalo rojo, ahora naranja, ahora quítele esto, ahora agregue un caballo. Precisamente para eso es que está el diseñador, ¿no? Para que sepa cómo hacer las cosas. Y digamos, yo he tenido clientes que están muy enamorados de un proyecto antes de rediseñarlo y puede pasar a eso. Y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de proyectos, ya sea o educar al cliente y hacerlo entender que uno sabe cómo hacer el proyecto y que quizás la propuesta que uno le presente no sea de su gusto, pero sea la funcional para su negocio, su producto, su marca, que fue algo como similar lo que pasó con Sowa en este caso. Y uno tiene que saber explicar y enseñarle al cliente esas cosas, que mire, puede que no sea lo que usted espera y que le guste demasiado la marca que tiene actualmente, pero es algo que definitivamente le va a funcionar para lo que lo necesite. Total. Tiene que ser bastante práctico y funcional, es la palabra, ¿no? Correcto. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿en qué momento una marca debería dejarle ese trabajo a alguien profesional y dejar de improvisar el diseño de su marca? Yo diría que, a ver, puede ser desde una fase inicial, gradualmente. Claramente hay niveles de qué tanto quiero hacer en cuanto a diseño, en cuanto a creación de contenido, etcétera. Sí se puede iniciar sin nada, obviamente porque se está emprendiendo, se está creando un proyecto desde cero y muchas veces no hay dinero, Sí, pero apenas se tenga y digamos se tenga al menos una base de clientes, al menos un cierto nivel de ingreso, sí es muy importante que se empiece a tener en cuenta. ok. Yo siento que a veces mucha gente se deja llevar mucho por el presupuesto, ¿no? Y eso también depende del desconocimiento que tienen las marcas o las personas por cuánto puede costar un branding o un rebranding, ¿no? Correcto. Entonces siento que el punto perfecto es cuando usted sienta que ya la marca que tiene no conecta con lo que usted es y con lo que es el propósito inicial con el que usted empezó en su negocio. Ese era nuestro caso. Y también pues el tema legal, ¿no? Entonces ya uno como que se cansa, pero no puede uno estarse cansando tampoco de las marcas. La idea es que la marca sea que dure en el tiempo, entonces esa es como la idea, ¿no? Bueno, Kevin, la octava pregunta es, ¿hay alguna experiencia que haya tenido con un cliente que lo haya marcado o que le haya cambiado a usted la forma de ver el branding o que usted haya dicho, uy, desde este punto siento que me cambió a mí como diseñador la vida o algo así? Varias. No sé si puedo contar varios. Sí, cuéntanos que tenga. Pero la verdad hay muchos proyectos que me han cambiado tanto como diseñador como la forma de pensar y como absolutamente todo. Ok, Primero y principal, mi primer proyecto de diseño. ok. Mi primer trabajo de branding fue hacer un logo para una fundación en Chile sin fines de lucro. Y esta persona lo estaba buscando por Behance. Y yo la verdad es que cuando estaba iniciando en mi carrera pensaba que no se podía ganar tanto dinero siendo diseñador. Y por el afán de tener reconocimiento, yo ya estaba como, miren, le hago el trabajo gratis, pero déjenme hacerlo y estoy seguro que le voy a hacer un gran trabajo. Y recuerdo que ese fue mi primer trabajo de toda mi vida, lo hice gratis. Y esta chica que creo que también se llama Isabel, en Chile, al final me pagó. Me dijo, mire, hice un trabajo tan bueno que de verdad me gustó y le quiero pagar algo. Sí, de sentirse remunerado. Exacto. Que no se siente bien ella. Eso al menos me cambió y yo dije,
hice un buen trabajo y me lo hizo saber de esa forma. Más allá del dinero, yo lo había hecho sin pensar en el dinero siquiera, pero eso a mí me cambió, me hizo pensar como que Sí puedo vivir de esto. si hago las cosas bien, puedo vivir, puedo ganar dinero siendo diseñador. Luego, muchos proyectos me han enseñado que ser diseñador es muchísimo más importante que solo diseñar. Sí. Uno es el puente para que una persona construya un proyecto de sus sueños. Entonces, es Sí, verdad. bastante peso que tiene uno encima, pero cuando uno le gusta lo que hace y uno diseña tal cual con todo lo que sabe, si es muy apasionado por el diseño, todo simplemente sale. Entonces, es chévere sentir eso, como que uno está ayudando a una persona. No es como que solo le está ofreciendo un servicio, un logo o una marca, sino que realmente está ayudando a que cree algo, a que cree su proyecto de sueño o haga algo que tiene parte de su proyecto de vida. Entonces, eso me ha cambiado mucho, me ha gustado mucho. Total, a veces uno no dimensiona como el alcance que tiene obviamente lo que uno hace y la gente ahorra de pronto por hacer su rebranding, ahorra por hacer su diseño de marca y empezar su proyecto con mucha ilusión y siento que esas etapas a veces uno no se las disfruta, ¿no? Se vuelve uno muy operacional, como de querer el local y el letrero, el logo rápido porque tengo que poner el letrero y como cosas muy así y se olvida de que detrás de eso había una persona con un sueño que quería lograr algo y que para eso están los profesionales que nos están ayudando en todo para llegar a ese peldaño que queremos llegar, ¿no? Todo es como escalar y eso pasa mucho, no solamente en el branding, sino en la creación de contenido y en muchas áreas más, en la contabilidad inclusive de una marca. Por supuesto. A veces las marcas están tan enredadas que ni siquiera saben cómo se organizan, pero eso es otro tema. Vamos a invitar aquí a la contadora de nosotros para que les dé palo y les dé ref y nos regañe como nos regañan a nosotros. Yo la conozco, también Sí. me lleva la contabilidad, es verdad. Bueno, ahí un saludito para Moni que se la pasa viendo los videos. Algo que quiero mencionar es eso, como que si están viendo diseñadores este video, yo recomiendo que empiecen a ver las marcas no tanto desde lo operacional como menciona o como simplemente un trabajo, sino que realmente más que un trabajo es el servir a los demás. O sea, es Total. tal cual crear un proyecto para otra persona, no es simplemente, mire, me pagan, hago un logotipo y se entrega. Entonces, verlo más desde el lado humano, desde ese, sí, de esa forma, como que uno está ayudando. No tan transaccional, transaccional. No simplemente como un negocio ni tan transaccional, sino más humano. Literal, sí es verdad. Bueno, quedan solamente 2 preguntas, Kevin. La siguiente es, si hoy tuviera que empezar usted de cero, como diseñador obviamente, ¿qué haría diferente para crecer más rápido? Importante pregunta, muy importante. Como diseñador, Sí, a ver, primero que todo, yo siento que crecí muy rápido, pero siento que se pudo haber hecho mucho más. Claramente yo empecé sin saber nada de diseño. ¿Qué recomiendo yo? Proyectos personales. Primero que nada, antes que eso, estudiar. Hay que estudiar, así sea que sea un diseñador autónomo o un diseñador estudiado en la universidad, hay que estudiar un montón y entender los conceptos antes de saltar a diseñar así sea proyectos personales. Si no, eso se va a ver horrible. sí. Entonces, una vez se tengan las bases de diseño, los conceptos, todo lo que necesites saber, empezar a hacer proyectos personales, proyectos de pronto para familiares, ir practicando, ir mejorando eso. Y una vez se tengan esos proyectos personales, importantísimo, súper clave, tener un portafolio. Es lo más importante que puede hacer un diseñador en cualquier punto de su carrera. Ojalá de manera temprana y que se vaya actualizando año a año como yo hago al menos. ¿Por qué es importante un portafolio? Porque lo da uno a conocer. Uno cree que a veces o simplemente haciendo videos o no sé, o compartiendo hojas de vida, Sí, puede conseguir trabajos, pero la verdad es que un portafolio da un alcance que no da ninguna otra herramienta como diseñador, sí, como carta de presentación. Yo, por ejemplo, el trabajo que conseguí como diseñador en la agencia de New York, lo conseguí por medio de mi segundo portafolio, que yo lo veo hoy en día y digo es horrible, sí. pero me lo consiguió. Y eso es lo que yo digo, si yo actualizo mi portafolio año a año, imagínense cómo suben mis probabilidades de conseguir incluso mejores puestos. Total. ¿En qué plataforma lo tiene para que la gente sepa? Bueno, importantísimo, suban su portafolio a Behance, yo creo que es la mejor plataforma. Yo siempre los he subido en español, pero en inglés incluso funcionan más. Si dominan el inglés, que es súper clave, estudien inglés, eso también súper principal para crecer como diseñador. Total. Diría que sí, suban el portafolio a Behance, no duden en hacerlo y háganlo lo más pronto posible. Eso es el proyecto más importante que pueden hacer. Bueno, Kevin también se volvió viral en TikTok por un rebranding que hizo un proyecto personal, ¿no? Para Neki. Entonces,
a veces no hay que descuidar como esas otras plataformas, nos vamos mucho por Instagram y TikTok, pero mire que hay otros espacios donde las personas pueden mostrar su trabajo y que pueden llegar. Por ejemplo, YouTube es un muy buen lugar también para crecer, Por supuesto. para generar autoridad, diciendo que pues, Kevin también tiene un canal de YouTube, porque aquí se lo voy a dejar para que se suscriban y vean un poquito más de lo que hace Kevin y también seguir sus redes sociales. Ahorita se los dejo al final. Súper. Y la última pregunta, que es más que todo como un consejo. Para alguien que quiere dedicarse al diseño de marcas o diseño en general, ¿qué habilidades debe desarrollar desde ya? Esta es una pregunta engañosa porque yo diría que muchos pensarían que estudiar diseño en general o ciertas áreas del diseño, cuando creo que no es así exactamente. Creo que lo más importante que se debe aprender desde el inicio es hablar con los clientes. Cómo hablar con los clientes. Total. Cómo vender un proyecto y cómo presentar un proyecto. Cómo sustentar las ideas que uno tiene de una marca. O sea, uno puede... Eso no lo enseñan, ¿no? Eso no lo enseñan, eso no se aprende en la universidad, eso se practica. No sé si puedo decir aquí grosería, cagándola, Sí, tal claro. cual. Entonces, tienen que saber hablar y presentar y sustentar sus ideas. Hemos hablado mucho de eso, ¿no? Sí, eso es importante. Las veces que nos hemos visto, Kevin me pregunta, bueno, ¿y cómo, qué le digo? Por ejemplo, Kevin quiere empezar con el tema de la fotografía también. Y estábamos hablando, bueno, ¿y cómo llego allá? ¿Y qué les digo? ¿Y qué hago? Entonces nos sentamos un día a hablar. Y fue como que duramos como una hora hablando y Kevin anotando todo. Y decía, pucha, es que eso es realmente la esencia de aprender. Exacto. Y la gente a veces no dimensiona eso, ¿no? Como que nos quedamos con lo que los libros, los conceptos, las teorías, hágalo, practíquelo, pero la parte real que es el contacto con el cliente, estrellarse con un mundo, por ejemplo en Cúcuta, que es bastante complicado el tema del diseño y es muy poco valorado. Entonces es bueno que hayan personas como Kevin que están rompiendo ese patrón y están viviendo de eso, ¿no? Entonces sí, es verdad, hay muchas habilidades por aprender, pero Muchísimas. el desarrollo personal, hablar con las personas, el cliente, tener relaciones públicas, para mí es fundamental en cualquier tipo de área. Total. Y hay una frase que me gusta mucho, que yo una vez escuché y yo me quedé con eso en la mente, y es, el mejor no siempre es el mejor es el que más sabe hablar. Literal. Entonces, así sean el mejor diseñador del mundo, la mejor diseñadora del mundo, hagan marcas increíbles, si no saben presentar sus proyectos, si no saben darle también esa visión al cliente que ustedes tuvieron al momento de crearla, no hay nada que hacer. Y otro tema es dejar un poquito atrás los egos, ¿no? Muchas veces el diseñador se cree, porque pena por meter con los diseñadores, pero se creen como los reyes de todo y el escuchar al cliente, el tenerlos en cuenta en los proyectos, hay diseñadores que no escuchan, entonces ese tipo de diseñadores como que se desconectan mucho con los clientes por eso, entonces Total. tienen como esa fama de que todo se tiene que hacer de esta manera y pues obviamente no es así y hay una nueva ola de diseñadores que están cambiando como esa percepción que tiene la gente frente al diseño, ¿no? Bueno, Kevin, llegamos al final. Buenísimo. Me gustó. Cuénteles un poquito de qué le gustaría que la gente conociera más de usted, dónde lo pueden encontrar, dónde ven su portafolio. Ahorita me pasa el link, lo ponemos aquí abajo, pero ¿qué más quiere contar Kevin? Pues, a ver, yo quisiera terminar con un consejo para diseñadores. Es que muchas veces se bromea mucho con que un diseñador es una carrera mal paga o que es un trabajo que no da para mucho. Muchos bromean con el típico meme, ¿no? Va a terminar trabajando de cajero McDonald's o cosas así. Y la verdad, yo siempre eché muy fuera esos comentarios y sabía que podía lograr grandes cosas dentro del diseño cuando vi mi potencial en la universidad. Entonces, ¿qué les recomiendo? No se dejen desanimar por nadie. Estudien, eso es lo principal. Trabajen y hagan sus portafolios y principal también estudien mucho inglés. Si saben inglés, no hay puerta que no se vaya a abrir y no hay proyecto que no vayan a poder aceptar, porque los más grandes proyectos yo diría que también están en idioma inglés, entonces muy importante. También quisiera decir que bueno, me pueden conseguir en redes sociales como Kev Luna Design. Probablemente ese nombre cambie, planeo hacer un rebranding pronto. Bueno, Casa de Herrero dicen, ¿no? Sí. Ese es el cliente. ¿Cuántos logos lleva Kevin de su propia marca? ¿Cuántos ha hecho? ¿Propios míos? O sea, de su Kevin Luna Design. Sí, llevaría como 4 más o menos. ¿Ven? Entonces, poder tener como ese punto ya final, creo que va a ser difícil y como uno está cambiando, pues también el proyecto va cambiando también, ¿no? Correcto, entonces sí, probablemente cambie. Por ahora me consiguen como Kev Luna Design. En Behance hay que pasarle el link porque tiene un nombre un poquito raro, pero es Kevin Luna en Behance.
se meten en personas y me consiguen como, creo que soy el Kevin Luna más conocido en Behance Bueno, por listo. ahora. Y no, creo que en YouTube como Kev estuvo aquí, por ahora no he subido tantos videos en YouTube, tengo eso pendiente. Y en TikTok me consiguen igual, Kev Luna Design. Perfecto. Entonces, esto fue Detrás del Creador y muy pronto vendrá un nuevo episodio, así que nos vemos. Nos vemos. Bye.